Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a comenzar hoy con nuestra reflexión acerca de Kant. Recuerden que este es uno de los más grandes pensadores en el ámbito de la moral y va a ser de mucha utilidad para también comenzar a meditar sobre las relaciones interpersonales, es decir, mediante el comportamiento de uno, cómo observamos el comportamiento proyectado en la sociedad. Recuerden que la sociedad no es nada más que el conjunto de seres humanos y por lo tanto el comportamiento individual tiene una gran influencia en el comportamiento colectivo. Por eso la propuesta de Kant es muy interesante y vale la pena observarla una y otra vez, ¿no? Nosotros habíamos observado varios pensadores, entre ellos a Hume, a Locke, habíamos visto también algo de Scheler, y con Scheler nos detuvimos un poquito a pensar acerca de cómo la moral podría ser tomada muy a la ligera, ¿no? Uno podría dejarse llevar inclusive por los sentimientos, como propone Scheler, en pocas palabras, y de esta manera la moral sería algo puramente subjetivo. De hecho, Nietzsche va también por ese lado, en el sentido en que dice que uno debe desproveerse de la moral porque la moral no es nada más que algo que oprime a la persona, no la deja actuar libremente. La libertad de Nietzsche es la libertad de tipo de, todo tipo de norma, todo tipo de norma externa, mejor dicho, de principio externo del obrar, como diría Tomás de Aquino. Entonces, quien se libera de todo esto termina siendo alguien libre. Lo que pasa es que al liberarse de esto también uno se libera de la sociedad. Y por lo tanto, el superhombre de Nietzsche es un hombre solitario, como uno observa en el Zaratustra. Ahora, en Kant vemos totalmente una postura totalmente opuesta, ¿no? Para Kant, la norma es importantísima. De hecho, el centro de su filosofía moral es el deber, que vamos a analizar en su momento. Vamos a comenzar con el concepto de razón práctica y los objetivos de la nueva crítica, ¿no? La razón humana no es únicamente razón teórica, capaz de conocer, sino también razón práctica, capaz de determinar la voluntad y la acción moral. Y aquí hay que poner un gran acento. La razón práctica, a ver, sin lugar a dudas, la crítica de la razón pura es importantísima, pero la crítica de la razón práctica es como, podemos decir, su obra mayor, porque la propuesta moral que se realiza allí es después por lo cual él es más conocido, ¿no? Lo que critica Kant en la crítica de la razón pura, sobre todo, ¿no? Hay muchas cosas, pero sobre todo uno tiene que observar allí cómo la razón desprovista de las experiencias es totalmente criticada, cómo uno puede ir más allá de las experiencias. De hecho, Kant critica eso, critica la capacidad de la razón de poder alcanzar el noúmeno. El noúmeno, lo digo rápido porque no es el objeto de nuestro estudio ahora, el noúmeno es aquello que no puede ser conocido, que está dentro de las cosas. Es como por decir la sustancia en Aristóteles, ¿no? Entonces, la persona tiene una sustancia y tiene accidentes, como veíamos en la teoría dilemórfica de materia y forma, análogamente, sustancia accidente. Tiene una materia, tiene una forma, tiene sustancia, accidentes, y nosotros, perceptiblemente hablando, conocemos los accidentes. De hecho, eso es lo que podemos medir, ¿no? Matemáticamente y con todas las ciencias duras, químicamente, todas las cosas. Ahora, el gran problema para Kant es aquella persona que piensa que puede ir a partir de esta experiencia más allá de ella, ¿no? A nivel teórico, ¿no? Aquí nos atenemos solamente al nivel teórico, la razón pura. Entonces, la razón pura teórica sería. Entonces, Kant dice, no podemos ir más allá de los accidentes, de la realidad, de lo que percibimos, ¿no? Porque estaríamos haciendo un invento. De hecho, la metafísica es duramente criticada por Kant, ¿no? Algo que después tienen que volver a valorar sus sucedáneos, porque piensen ustedes, por ejemplo, Karol Wojtyla, que realiza una crítica a Kant en este sentido, ¿no? Tiene que hacer una revaloración moral de la metafísica en un punto. Tiene que volver a llegar a la metafísica y recuperarla en la base de Tomás de Aquino. Pero bueno, Kant critica eso entonces, la capacidad del hombre de hacer metafísica, es decir, de ir más allá de la experiencia sensible, ¿no? De los datos de experiencia cotidianos que tenemos nosotros hoy por hoy. Entonces, uno podría decir, bueno, está bien, entonces estamos muy, pero muy cercanos a nivel moral de la propuesta de Scheler, por ejemplo. Sin embargo, no. Porque para Kant, si bien la razón teórica no puede ser pura, es decir, puramente desprovista estas experiencias inmediatas, y no puede llegar al noúmeno, que es aquello que podríamos nosotros decir análogamente sustancia,
La razón práctica, por el contrario, sí lo debe hacer y tiene que ir más allá de la experiencia, ¿no? La experiencia de la acción en el hombre es importantísima, pero es lo único que nos lleva, ¿no? Dice Kant, lo que nos va a llevar a la concepción del deber, que es una propuesta a priori, no sabemos de dónde, pero es una propuesta a priori, es decir, antes de la razón del hombre. El hombre, cuando experimenta el sentido del deber, lo experimenta porque ese sentido ya existe, ¿no? Ya existe en nosotros, podríamos decir en la naturaleza humana, con otros autores, como por ejemplo Jacques Maritain, Tomás de Aquino también, bueno, tantos otros, inclusive Aristóteles si se quiere en un punto. Pero a lo que vamos con todo esto es que el hombre experimenta el sentido del deber. El sentido del deber en realidad es una norma, ¿no? Se lo experimenta como algo que debe hacer directamente. Bueno, vamos a continuar con este puntito. En resumen, la situación de la crítica de la razón práctica es exactamente la inversa a la de la razón pura. En la razón práctica, las pretensiones de ir más allá de los propios límites legítimos se dan en la razón práctica empírica, ligada a la experiencia, que aspira a determinar por sí sola la voluntad. En cambio, en la razón teórica, las pretensiones de la razón, por el contrario, consistían en dejar de lado la experiencia de alcanzar por sí sola, sin la experiencia, el objeto. En la crítica de la razón pura, Kant critica las pretensiones de la razón teórica, que constituyen un exceso de trascender la experiencia. La razón teórica, ¿no? La razón práctica vendría a ser la moral. Se dice así también en Aristóteles, por eso se mantiene el concepto. En cambio, en la crítica de la razón práctica, critica las pretensiones opuestas a la razón práctica, que constituyen una deficiencia, de quedar siempre ligada exclusivamente a la experiencia. Por eso el título de la obra es Crítica a la razón práctica y no Crítica a la razón pura práctica, ¿no? De cuanto se ha dicho, emerge claramente que aquella esfera nouménica que resultaba inaccesible desde el punto de vista teórico se convierte en accesible prácticamente. En otras palabras, el ser humano no puede trascender la experiencia a nivel teórico porque no puede pensar más allá de ella, y ya estuviera diciendo, bueno, la sustancia hombre, a quien pertenecen accidentes como alto, bajo, gordo, flaco, Kant diría estás haciendo cualquier cosa. No, es un desastre porque en definitiva estás inventando palabras. Sustancia, ¿dónde está la sustancia? ¿Vos la podés tocar? No. Entonces, ¿cómo podés pensar algo que no podés tocar? Si para pensar las cosas primero deben pasar por los sentidos. Uno puede decir, bueno, con la ayuda de la razón puedo manejarme a partir de algunos conceptos que puedo sacar con la base axiomática, por ejemplo, la lógica aristotélica. Sin embargo, Kant dice, no, todo eso son inventos, son construcciones que el hombre va realizando, construcciones en realidad solamente puramente teóricas, que en la realidad no se observan, no son palpables, ¿no? Y si uno dice, bueno, está bien, supongamos, Kant, que tenés razón, entonces vamos a hablar ahora de la moral. En la moral nosotros nos ubicamos en el plano individual también, ¿no? Porque cada uno es responsable de sus acciones y cada uno hace su acción y la acción es propia de uno. Entonces es siempre acá el plano individual o subjetivo. Entonces yo en la moral, diríamos a Kant, siguiendo la lógica de la crítica de la razón pura, en la moral me manejo también de esta manera, ¿no? Experimento lo que está bien al estilo schleriano, ¿no? Y me manejo por los sentimientos, experimento lo que está bien y por lo tanto lo que me parece que está bien debe ser bueno y lo hago. Y Kant diría no. Un segundo. En la razón práctica sí podemos llegar al noúmeno, a una etapa nouménica, ¿no? Podemos trascender la experiencia en la razón práctica, diría Kant. No se dice, pero ¿cómo en la razón pura? No, pero en la razón práctica sí. En la razón pura teórica sí, en la razón práctica no. No, al revés, disculpe. Y Kant diría, sí, lo que pasa es que la razón práctica, cuando uno actúa en la razón práctica, tiene una experiencia inmediata, ¿no? Es una experiencia que todos nosotros tenemos, y es la experiencia del deber, ¿no? Que incluso se puede pensar. Tomemos el ejemplo de un niño que está acostado en su cama después de una jornada larga de escuela, de doble jornada inclusive, o sea, muy cansado en la hora de la merienda, y escucha la voz de la madre, después de media hora de haber llegado a su casa, que dice, hijo, vení a poner la mesa, ayúdame a preparar la merienda.
Y el chico está en la cama diciendo, no tengo ganas ahora porque acabo ya, estoy muy cansado, quiero descansar, ¿no? Es casi un trabajo, son como 8 horas dentro del colegio. Y la madre le dice, no, hijo, vení, por favor, tenés que ayudarme. No, yo también acabo de salir del trabajo y acabo de llegar a casa. Entonces el hijo se levanta y lo hace, ¿no? Kant diría, la experiencia que vemos allí es la experiencia del deber. El chico se proyecta a sí mismo realizando la tarea que la madre le pide y observando que esa tarea que la madre le pide se puede ser encarnada por el deber mismo, que es lo que yo tengo experiencia. Debo ayudar a mi madre, diría el chico. La debo ayudar, aunque no quiera ahora, pero la debo ayudar. Esta experiencia del debo, ¿no? Del deber, en infinitivo, es sin lugar a dudas algo que está presente en todos nosotros, diría Kant. Y no vamos más allá de la experiencia en este sentido, sino que a partir de la experiencia nosotros lo que hacemos es indagar dentro de ella. No es que inventamos otras cosas, indagamos dentro de ella y allí es donde los principios morales se dan a flote, ¿no? Y uno los observa. Y para Kant el principio moral por excelencia entonces es el deber, ¿no? Es la experiencia del deber que uno observa en cualquiera de sus momentos de la vida, como niño, como adulto, como ustedes que están estudiando y que deben estudiar por muchos motivos, pero hay un deber detrás. Entonces Kant dice, la razón práctica sí llega a algo más allá de la experiencia, que es lo neuménico, que es en definitiva poder decir debo y debemos, que eso es importantísimo, ¿no? Lo último sobre todo. ¿Por qué es tan importante el plural? Porque este imperativo se transforma en un imperativo categórico, que es una ley moral, que es básicamente un principio moral en la naturaleza del hombre, y que por lo tanto no es que me obliga a mí, obliga a todos, obliga a todos. Vamos a ver despacio cómo este imperativo categórico va tomando forma de ley universal y vamos a ir despacio, no se preocupen. Dice más abajo, la ley moral como imperativo categórico. Hay que mostrar, pues, que la razón es suficiente por sí sola, como pura razón, sin la ayuda de los impulsos sensibles, para mover la voluntad. Aún más, solo en este caso, afirma Kant, pueden existir principios morales válidos para todos los hombres sin excepción, es decir, leyes morales que tengan un valor universal. Miren ustedes qué importante esto, ¿no? Hasta acá estamos todos de acuerdo con que deben existir estas leyes universales, que de hecho nosotros podemos decir ley natural, ¿no? Con Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teología, en la segunda parte, en la prima secunde, él trata acerca de la ley natural, de la ley divina, de la ley eterna, de la ley positiva, o ley de los ciudadanos, o ley humana, como uno quiera llamarla. Y dice básicamente que en la ley natural nosotros tenemos cierto conocimiento de principios morales universales, ¿no? Que en realidad son universales no porque se le ocurra al hombre, o porque simplemente estén presentes en todos los hombres, sino y sobre todo porque son participaciones en la sabiduría de Dios, que es lo que Tomás de Aquino llama ley eterna, ¿no? Por eso la persona tiene experiencia de esto, y hasta acá estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que la base para llamar a estos principios universales, llamarlos universales, no es la voluntad del hombre o la experiencia del hombre, sino que están arraigados en la ley eterna, es decir, en la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Tomás y eso también lo que yo concuerdo. Por eso en Kant vamos a ver algo parecido, ¿no? No es igual, pero es parecido. Él se preocupa mucho más por el aspecto, podemos decir, filosófico moral, más que teológico moral. Prescinde en alguna medida del dato revelado, aunque lo conozca. Continuamos. Para comprender de forma adecuada el pensamiento moral de Kant, conviene llevar a cabo ciertas distinciones sutiles, pero importantes, en las que se apoya. Nuestro filósofo llama principios prácticos a las reglas generales, aquellas determinaciones generales de la voluntad de las que dependen numerosas reglas prácticas particulares. Por ejemplo, uno de los principios prácticos es el siguiente: cuida tu salud. En cambio, las reglas específicas más particulares que dependen de él son, por ejemplo, haz deporte, aliméntate de manera adecuada, evita los desórdenes, ¿no? Donde tenemos un principio práctico, una ley universal que se vuelve concreta en reglas, ¿no? Conserva tu salud, como veíamos recién, un principio.
que tenemos experiencia de él súbitamente, el momento en el cual sentimos hambre. Sentimos hambre porque la naturaleza misma nos está diciendo, mira, come algo porque te vas a morir si no comes nada durante un par de horas, durante un par de días. Y después nosotros lo que hacemos son reglas, ¿no? Reglas que en un punto son autoimpuestas. El principio moral lo tenemos todos dentro nuestro. Las reglas, en cambio, pueden variar según las personas. Pero las reglas lo que hacen es desprenderse de ese principio moral. Es lo mismo que observas tanto Jacques Maritain a partir de Tomás de Aquino como tantos otros autores filosóficos, en cuanto que las leyes positivas tienen que surgir de la ley natural, o tienen que tener como base la ley natural, o tienen que estar arraigadas en ella. Acá Kant lo lleva al ámbito moral subjetivo o individual, diciendo que hay principios universales y hay reglas. Los principios universales están presentes en todos nosotros, mientras que las reglas, en cambio, son particulares porque nosotros nos las imponemos. Por ejemplo, cuida tu salud, aliméntate bien. ¿Qué es alimentarse bien? Eso depende de una persona que sea diabética con una que no lo sea, por ejemplo, una que sea celíaca. Porque la comida que tienen que comer es distinta. Entonces se autoimponen reglas para poder cumplir ese principio, ¿no? Pero ustedes aquí subrayan siempre que con Kant estamos hablando de normas, de principios morales, de reglas. Es decir, que hay una cierta rigidez en la cual Kant se está apoyando con las palabras, al menos con el vocabulario en este punto. Kant divide los principios prácticos en dos grandes grupos, las máximas e imperativos. Las máximas son principios prácticos que solo se aplican a los sujetos individuales, que se las proponen a sí mismos, pero no a todos los hombres y por tanto son subjetivas. Por ejemplo, el principio véngate de todas las ofensas que recibas es una máxima, ¿no? Y por lo tanto subjetiva, porque solo es válido para aquel que la sostiene y no se impone en absoluto a todos los seres razonables. O bien, para poner otro ejemplo con lenguaje más coloquial, hasta el listo, ¿no? En otras palabras, las máximas son principios prácticos que se aplican a determinados sujetos, que yo me las autoimpongo, esas máximas. Los imperativos es lo que decíamos antes con el tema de cómo comer, cómo cumplir con el principio moral, alimenta, cuida tu salud. Bueno, lo primero es una regla, es comer. Bueno, ¿qué como? Como esto que me autoimpongo a mí mismo de comer, por ejemplo, es una máxima. Los imperativos, en cambio, son principios prácticos objetivos válidos para todos. Los imperativos son mandatos o deberes, reglas que expresan la necesidad objetiva de la acción. Lo cual significa que si la razón determinase por completo la voluntad, la acción sucedería inevitablemente. De acuerdo con dicha regla, de hecho, la intervención de factores emocionales y empíricos puede apartar la voluntad de la obediencia a esa regla, que ocurre con frecuencia, ¿no? En el sentido de que, como decíamos antes con el chico que está en la cama, conoce el deber, conoce el imperativo, sabe que tiene que ir a ayudar a la madre y va. Pero podría ocurrir lo contrario que sería que no fuera. En este sentido, vemos que, como leíamos al final, pueden haber ciertos factores emocionales o inclusive físicos que no le permitan a este chico o que él se sujeta a ellos para no cumplir con el deber, ¿no? No le permitan, puede ser el chico está muy enfermo o está dormido y no escuchó a la madre y entonces no fue. O está muy enfermo o solamente quiere estar en la cama descansando y está con el celular hablando con los amigos y no le presta atención a la madre, sabiendo que después puede seguir hablando con los amigos. Entonces, ahí hay un incumplimiento del deber para Kant. Por su parte, los imperativos pueden ser de dos clases. Miremos esto con atención. A. Cuando determinan la voluntad, solo si ésta quiere alcanzar determinados objetivos. Podemos, si quieres, por ejemplo, si quieres aprobar el curso debes estudiar, ¿no? Si quieres ser campeón en un deporte debes entrenarte. Si quieres tener una vejez segura debes ahorrar, etc. Estos imperativos son válidos únicamente con la condición de que se quiera el objetivo que se propone. Y por eso son hipotéticos. Son válidos en la hipótesis de que se quiera tal fin. Pero son válidos objetivamente para todos aquellos que se proponen dicho fin. Tener o no el deseo de alcanzar ese fin es algo que depende del actuante. Por lo tanto, su imperativo, su necesidad está condicionada. Estos imperativos que llamábamos hipotéticos
Son hipotéticos porque son en el caso hipotético que yo quiera hacer determinada cosa, debo hacer tal otra, ¿no? Si querés aprobar la materia tenés que estudiar, sencillo como eso. Eso es, por lo tanto, un imperativo hipotético, porque puede ocurrir que uno no quiera aprobar la materia, o que sin embargo, o a uno que ya haya terminado el colegio, la facultad, la maestría, el doctorado, no tenga que aprobar ninguna materia. Entonces, este imperativo, si bien es válido, porque supongamos que mañana quiere estudiar otra carrera y tiene que cumplir con ese imperativo, es válido, pero es hipotético, porque no se da actualmente, o puede darse actualmente, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, que están estudiando, o como yo, que también estoy estudiando el doctorado, tengo que ponerme este imperativo para poder continuar, son hipotéticos. Si yo quiero aprobar el doctorado, tengo que terminar el último capítulo de la tesis, ¿no? De esta manera, el imperativo que es hipotético se me presenta a mí como real porque yo quiero ese fin que estoy pensando, ¿no? En este momento. B. En cambio, cuando el imperativo determina la voluntad no en vista de obtener un beneficio determinado que se desee, sino simplemente como voluntad, prescindiendo de los efectos que pueda lograr, entonces nos hallamos ante un imperativo categórico. El imperativo categórico no dice, por tanto, si quieres, debes, sino debes porque debes, debes sin más. Los imperativos categóricos, y solo ellos, son leyes prácticas que resultan válidas incondicionalmente para el ser racional. En el cuadro en la parte inferior, ahora vamos a ver, hay un cuadrito en el libro, se resumen todas estas distinciones. Es un cuadro muy bueno que separa los principios prácticos en máximas e imperativos. Es sencillo, ¿no? Y dentro de los imperativos encontramos los hipotéticos y los categóricos. Los hipotéticos son las prescripciones prácticas, ¿sí? Si yo quiero hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Los categóricos son las leyes prácticas morales, que se adecúan muchísimo a nuestro preconcepto de ley moral o principios morales dentro de la ley natural, lo cual vendría a ser exactamente lo mismo. En conclusión, bueno, entonces, para resumir eso primero, antes de pasar a la conclusión, el imperativo determina la voluntad no en vista de obtener un efecto determinado como se desee, sino simplemente como voluntad. Es decir, por más que vos quieras o no quieras hacer esto, tenés que hacerlo. Listo, imperativo. Un imperativo puede ser ayuda a tus padres, un imperativo categórico, que todos tenemos que cumplir. De hecho, si no lo olvidamos, está dentro de los mandamientos, honre padre y madre, que quiere decir en definitiva hacerlos felices, ¿no? O ayudarlos. En su vejez, sobre todo, así fue pensado en la antigüedad judía. Porque uno tenía que hacerse cargo de los padres para los judíos, ¿no? Que es algo lindo que todavía siguen haciendo ellos. Ahora, estos imperativos que son categóricos, son leyes prácticas siempre, en todo momento, no son algo prescripto, porque si vos querés hacer tal cosa tenés que hacer tal otra, sino que son válidas para todos, aunque que estudies o no estudies, o estés trabajando en tal lugar o estés trabajando en tal otro lugar, o quieras, yo que sé, ser veterinario o quieras ser astronauta, tenés que cumplir este imperativo, no importa, ¿no? Podemos poner como ejemplo, como decíamos antes, ayudar a los padres como un imperativo. Lo importante aquí es subrayar que el imperativo se da siempre, y que se da siempre no solamente en cuanto a la experiencia inmediata que uno tiene de esto es verdad, tiene que ser así, sino y sobre todo que se da como una norma categórica, uno tiene que hacerlo, ¿no? Y si no lo hace está yendo en contra de la moral. La moral en definitiva tiende a reducirse en Kant a esto, al cumplimiento del deber. En conclusión, solo los imperativos categóricos son leyes morales. Estas son universales y necesarias, pero no de la misma forma que las leyes naturales. Las leyes naturales no pueden no cumplirse, mientras que las leyes morales pueden no cumplirse. Las leyes naturales acá se refiere a la gravedad, por ejemplo. Porque la voluntad humana no solo está sujeta a la razón, sino también a las inclinaciones sensibles. En otras palabras, el hombre, por más que sepa que tiene que hacer algo, que debe hacer algo, puede no hacerlo, porque acá, como subrayan estos filósofos, estamos sujetos, la razón humana está sujeta también a las inclinaciones sensibles, es decir, por ejemplo, el placer de estar tranquilo en la cama, ¿no? O placer de hablar con mis amigos, o de jugar tal cosa, o de mirar tal otra cosa. En consecuencia, puede desobedecer el ser humano, y precisamente por ello las leyes morales reciben el nombre de imperativos o deberes.
En lengua alemana, ser necesario en sentido moral se expresa mediante el verbo müssen, mientras que para la necesidad o el deber moral se utiliza el verbo sollen. Por ejemplo, el deber que se manifiesta en la proposición todos los hombres deben morir, en la medida en que implica una necesidad natural, en alemán se expresa con müssen. En cambio, el deber que se expresa en la proposición todos los hombres deben dar testimonio de la verdad, que no implica una necesidad natural, se expresa con el sustantivo sollen, ¿no? Müssen y sollen. Dos cosas para decirnos a nosotros. Los hombres deben morir porque naturalmente sucede así. Como la gravedad, los hombres también mueren. Como la gravedad sucede y no puede no suceder, los hombres mueren. No, bueno, no sucede aquí la gravedad en la Tierra. Puede en otro planeta tener menos gravedad, pero siempre hay algo. Ahora, el sollen se utiliza para los deberes morales, que pueden no darse necesariamente. Es decir, se da necesariamente en nuestra cabeza como una obligación moral, pero en la acción, lo que yo haga a partir de ese conocimiento moral que yo tengo de un imperativo categórico a priori, puedo no hacerlo, ¿no? Así que importante como suena, en definitiva siempre está en la libertad del hombre, mejor dicho, en el arbitrio del hombre, cumplir o no cumplir. La necesidad de la ley física consiste en la inevitabilidad de su realización, mientras que la necesidad de la ley moral consiste en ser válida para todos los seres racionales sin excepción. Una vez que se ha establecido que la ley moral es un imperativo categórico, es decir, incondicional, válido por sí mismo, hay que determinar cada uno de los siguientes factores. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de este imperativo? ¿Cuál es la fórmula que lo expresa mejor? ¿Y cuál es su fundamento, la condición que lo hace posible? Vamos a comenzar con la esencia del imperativo categórico. El imperativo categórico, la ley moral, no puede consistir en mandar determinadas cosas por nobles y elevadas que sean. Esto significa que la ley moral no depende del contenido, ¿no? Una cosa importantísima en Kant es que los imperativos categóricos no dependen del contenido, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa esto. Kant llama ley material a aquella que depende del contenido. Si subordinamos la ley moral a su contenido, caeremos, según Kant, en el empirismo y en el utilitarismo, porque en ese caso la voluntad está determinada por los contenidos, según estos lo complazcan o no. ¿De qué dependerá entonces? En una ley, si prescindimos del contenido, solo queda su forma. La esencia del imperativo, pues, consiste en que tenga validez en virtud de su forma de ley, esto es, de su racionalidad. La ley moral lo es en la medida en que prescribe que yo la respete en cuanto ley. Debes porque debes, y es tal porque posee una validez universal sin excepción. A ver, vamos a dar un ejemplo básico y podemos ir afinando un poquito más. ¿A qué se refiere Kant con esto de la ley material? Yo tengo en mi cabeza el imperativo. Debo hacer esto, debo hacerlo, ¿no? ¿Por qué debo hacerlo? Y debo hacerlo porque hace bien a esta persona, tal otra. ¿Y qué debo hacer? Esto. Bueno, la primera instancia es el deber por el deber. Por ejemplo, tengo que ayudar a mi familia. Ahora, hay leyes materiales. Supongamos que un padre se va de la casa, ¿no? Abandona a los hijos a la mujer. Hay leyes que le obligan, por ejemplo, a cumplir con ese deber moral, ¿no? Hay penas y todo lo demás, por ejemplo. Pero vamos a otro caso mucho más sencillo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que debemos estudiar. Ahora, ¿qué debemos estudiar? Sociología, sociedad de Estado, filosofía, religión, todo eso conforma parte de la ley material, que debe cumplirse, sí, pero no debe cumplirse por la ley material misma, sino en realidad por la primera parte de la ley material, que es el debo, ¿no? Debo estudiar sociología. Ahora, de estudiar sociología es el contenido. Lo que yo tengo que hacer, en realidad tiene su fuerza a partir de la primera palabra, que es el debo. El debo, el deber, es la forma del contenido. En sociología, como si fuera una naranja pelada, y la cáscara que la cubre, pongamos, es la forma, es este deber. Debo, ¿no? Ahora, es importante para Kant, no, disculpe, mejor dicho, vamos a hacer el ejemplo a la inversa. El centro de la fruta es el deber,
lo que la recubre es la materia, en este caso sería sociología. Debo estudiar sociología. Entonces tengo la naranja por adentro, que es lo más importante, que es el deber, y por afuera lo que la recubre. ¿No? Supongamos que no termina la naranja, entonces la guardo en la heladera y, no sé, la pongo dentro de una bolsita para que no tome el gusto de lo que está alrededor de la heladera, por ejemplo, una Ziploc, y la meto en la heladera. Ahora, el deber sigue estando allí, la naranja sigue estando allí. Lo que cambia es lo que la cubre, nada más. En otras palabras, el hombre siempre va a estar obligado a realizar lo que debe realizar por el mismo hecho del deber, nada más. Por eso Kant dice que lo importante en todo esto es la forma. La materia va cambiando y cambiará un montón a lo largo de todas nuestras vidas. No, de la vida de ustedes, la vida mía, la vida de quien sea, siempre va a estar cambiando la ley material. Lo que nunca va a cambiar, dice Kant, es la fuerza moral del deber. No, así tan en abstracto como suena. La fuerza moral del deber. Que es lo que yo le pongo al inicio a cada una de estas oraciones de la ley natural, de la ley material, disculpen. Dice abajo, Kant expresa en estos términos su concepción fundamental del formalismo moral. En una ley, esto es citado directamente de Kant, en una ley si se prescinde de toda materia, es decir, del objeto de la voluntad en cuanto a motivo determinante, solo queda la simple forma de una legislación universal. Debo. En consecuencia, un ser racional no podrá en ningún caso pensar sus propios principios subjetivamente prácticos, esto es, sus propias máximas, al mismo tiempo como hechos universales, o bien debe admitir que su simple forma, por la cual dichas máximas se adaptan a una legislación universal, las convierte por sí sola en leyes prácticas. Al decir esto, Kant se limita a trasladar a su propio lenguaje filosófico el principio evangélico según el cual no es moral lo que se hace, sino la intención con que se hace. Aquello que en la moral evangélica consiste en la buena voluntad, como esencia de la moral en Kant, es la adecuación de la voluntad a la forma de la ley. Podemos resumir todo lo que hemos dicho hasta aquí en los siguientes términos. La esencia del imperativo categórico consiste en ordenarme como debo querer aquello que quiero y no lo que debo querer. Por tanto, la moralidad no consistirá en lo que se hace, sino en cómo se hace lo que se haga, ¿no? La moral no consiste en lo que yo esté haciendo en este momento, por ejemplo, estudiando sociología, sino que en realidad consiste sobre todo en la forma de esto que estoy haciendo, que es el debo estudiar sociología para poder aprobar esta materia, ¿no? Para poder aprobar el final. Por este motivo, la fuerza de la moral no radica tanto en lo que yo estoy haciendo, sino en cómo lo esté haciendo, en el cómo, en la intención, en la voluntad. Cómo la voluntad está determinada intencionalmente por el deber. Así el deber me dice, vos tenés que querer hacer esto, entonces el deber me está a mí performando, en un punto me está formando, transformando la voluntad para que yo pueda ser más perfecto en el sentido del cumplimiento del deber, y así cumplir el deber por el deber mismo. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? ¿No? Que podríamos preguntarle a Kant. ¿Qué sucede cuando el deber por el deber no me hace feliz? No me da felicidad. ¿Qué tengo que hacer? En definitiva, el deber por el deber debería darme felicidad, diría Kant, porque estoy cumpliendo así con lo más alto, que podríamos nosotros católicos llamar la norma evangélica, ¿no? En un punto podremos hasta hacer una analogía de cómo Kant está hablando, podríamos decir, de las virtudes, ¿no? Porque son performativas de la voluntad, así como el deber, solamente que cuando él le pone el nombre de deber se refiere a una cosa un poco más rígida, pero el efecto del deber o de las virtudes en la voluntad sí es bastante análogo en este caso. Ahora, la felicidad debería radica para Kant en el cumplimiento mismo del deber. Si yo no soy feliz cumpliendo el deber mismo, es que le estoy haciendo mal, diría Kant, ¿no? O hay algo mal en mí. Por ejemplo, me estoy dejando llevar por los sentidos, por el placer sensible, ¿no? Y eso está haciendo que en mi corazón yo piense que en un punto esto no me hace feliz, cuando debería en realidad hacerme feliz cumplir la voluntad, cumplir, mejor dicho, el deber. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos en el próximo video.